Sobre el agua va la luz y allí danza el folele, un dibujo en el azul que ningún muro. Sobre el agua va la luz y allí danza el folele, un dibujo en el azul que ningún muro detiene. Gira libre sobre el mar, mira islas que se quieren, como un guiño tropical que en la piel se nos mantiene. Vuela, folele, vuela, por barrancos y veredas, que la vida es otra escuela cuando el alma se desvela. Vuela. Muy buenos días, señoras y señores, buenos días a todos nuestros oyentes. Hoy estamos aquí en el Fulelé, reunidos con dos compañeros ya, en los que yo espero que salga un proyecto fantástico para hacer miles de cosas que a fin de cuentas pensando siempre en ustedes. Pues sin más dilación vamos a presentar a Juan Pablo Logendío Quintero. Hola. Y a Pablo Dortalemo, aquí. Hola a todos. A mi izquierda y a mi derecha, o a mi derecha y a mi izquierda. Pues... Cuidado con la derecha y con la izquierda, ¿eh? Sí. Pues lo que les comentaba, vamos a acercarnos a una historia que se construye con recuerdos, esfuerzos y mucha ilusión. Pues sin más preámbulos, yo creo que no me quiero enrollar demasiado. Juan Pablo y Pablo son al mismo tiempo dos viejos amigos de un lugar que para mí fue, digamos, para mí personalmente, y creo que lo comparto con ellos, el lugar donde más felices fuimos en nuestra infancia. Y lo digo, queridos amigos, a boca llena, porque si la felicidad siempre va con momentos felices, si la felicidad se construye por esos instantes que nunca se olvidan, no cabe duda que nuestro barrio forma parte de nuestro ADN. Creo que no me equivoco. En absoluto. Y quizás le estoy poniendo demasiado sentimiento. Ya me corregirás tú, mi querido En Juan absoluto. Pablo. Cuanto más sentimiento, vamos, comparto lo que dices. Pablo y yo lo hemos comentado, nos reencontramos, la vida nos reencontró y hubo un momento que decidimos rememorar tiempos del barrio y nos produce felicidad, emoción, recuerdos, y eso es maravilloso, sin duda, es maravilloso recordar nuestro barrio y además comparto también contigo los momentos más felices. Yo lo repetiría, me dicen que vuelvo a nacer y quiero repetir mi infancia en el barrio de Tío Pino. Totalmente de acuerdo, sí. La infancia nos ha marcado en este barrio Santa Crucero y creo que todos, cuando lo hemos comentado, estamos de acuerdo en eso. Todo el mundo. Yo creo que acordarse, no es que nos pongamos nostálgicos, queridos amigos, sino de que llega un momento en la vida en que ese cúmulo de circunstancias, digamos, de alguna manera han forjado nuestra personalidad, nuestra forma de ver la vida. Y curiosamente, ese barrio de Tío Pino ha sido un lugar maravilloso. Y nada mejor que ir, perdonen mi sonrisa, de ir contándoles lugares mágicos de ese lugar tan entrañable que fue Tío Pino. Y voy a decir Tío Pino muchas veces porque mi alma me lo pide. Entonces, aquí tengo un borrador que me pasó nuestro querido amigo Juan Pablo y Pablo también, donde hay pequeñas historias, hay pequeños vídeos y pequeños nombres que van, digamos, muy unidos a esa historia. Está la historia del Cabrero,
está nuestro querido Antoliano, está, como no podía ser de otra manera, el bar de Marqui. ¿Quién no recuerda el bar de Marqui? Y esos juegos, esos cientos de juegos, que la inmensa mayoría, y no les exagero, eran inventados, pero disfrutábamos como locos allí, como locos. Pues ahí, en todas estas historias, el barrio de la Disa, las instalaciones deportivas de la Forita, ¿quién no se acuerda, ahora que parece que está renaciendo, de nuestra querida Selgán? Ese lugar donde nos poníamos hasta arriba de aquella leche, de aquellos refrescos, de aquellos batidos, que llegábamos a casa y nos preguntaban, ¿tú por qué vienes tan blanco? La Selgán, que yo creo que todo el mundo ha oído, que parece que va a renacer. Qué bien. De verdad que lo deseo con todas mis ganas. Y el Colegio San Carlos, el puente, la Cueva de las Pistolas, yo qué sé, son tantas cosas que las iremos recordando y las iremos contando aquí con estos grandes amigos de la infancia y de la vida. Pues adelante, para no hablar yo solo. Bueno, si les podemos contar un poco lo que decíamos antes. La idea surgió, pues un día Pablo y yo hablando, yo te opino y tal, ¿por qué no recordar, no volver, no convocar a la gente y nada? Decidimos ir para arriba, para el barrio, de una forma muy espontánea, eso sí, y con muchas cosas que se nos olvidan y que por eso pedimos a la gente que nos vaya ayudando. Pues nada, subimos para arriba y empezamos a, como tú bien has comentado, a filmar, digamos, y a recordar diferentes lugares, ¿verdad, Pablo?, del barrio. Y advierto, y vuelvo a insistir en esa palabra porque creo que es importante, con mucha emoción. Estábamos arriba y estábamos realmente emocionados, porque es que hacíamos un viaje en el tiempo y nos veíamos, nos trasladábamos ahí a Antoliano, cuando ya mi madre, pónganle la cuenta que ya se lo pago, toda esa idea, ¿no? El campo de fútbol, el puente, en fin. Entonces nació esa idea. Y estamos muy ilusionados porque hemos visto que la gente, hemos ido contactando con vecinos del barrio y tal, y la gente está súper ilusionada. Entonces, bueno, pues es el camino que iniciamos y que está teniendo su recorrido y que esperamos que reúna a todos los vecinos posibles, Dios mediante, para convocar un encuentro y recordar y felicitarnos y emocionarnos. Y no sé, tengo una cosita que antes quería decir que me parece importante. Mis hijos, que ya, bueno, tengo una hija de 26 años y un niño que va a cumplir 22, un niño. Y cuando iba a casa de mi madre, yo le empezaba a contar historias del barrio, las que tú también decías, cómo nos inventábamos juegos, y a mi hijo y a mi hija se le iluminaban los ojos, porque como intentaban proyectar, visualizar, y yo estoy seguro que mis hijos, si hubieran vivido esa época, que es verdad que estas son diferentes, ¿no? Ya los barrios no son como antes, ya la gente no sale a la calle a jugar, y recordábamos el otro día lo de cuando salíamos en Reyes, todo el mundo con la pelota, con la bicicleta, ya eso no se da, es una pena. Mis hijos hubieran sido mucho, no digo que no sean felices, es otra época de la vida, pero hubieran sido súper felices en el barrio, estoy seguro. Éramos una familia. Exactamente. Éramos una familia. Esa es la palabra, la familia. Éramos una familia. Exactamente. Yo también de aquí quiero mandar un recuerdo a ese cuartel de la Guardia Civil que estaba por encima de la barriada. Y fíjense lo que les digo, cuartel de la Guardia Civil. Pues yo les puedo asegurar, porque yo lo hice cientos de veces, cuando llegaba de la laguna en la guagua, que nos dejaba allí en la cervecera, el camino del Hierro no había luces, no estaba asfaltado, habían unos agujeros increíbles. Probablemente estaría el Coco, el hombre del saco y demás gente por allí pululando. Estaban todos por ahí. Todos por allí. Yo entraba por el cuartel de la Guardia Civil y bajaba hasta donde estaba el butano. Ajá. Para llegar justo a mi casa. Por delante del árbol de los corazones. Exactamente, exactamente. El guardia que estaba de guardia, valga la redundancia, me daba las buenas noches. Y muchas veces nos acompañaban hasta poder salir por debajo. Oh, vale. ¿Eso qué quiere decir? Solamente una cosa, que había mucha confianza y que éramos una gran familia. Hay que decir también, Jorge, los partidos que jugábamos
contra los que estaban allí en el cuartel de la Comandancia de la Guardia Civil, que iban a jugar constantemente allí y éramos amigos de ellos en aquella época, ¿eh? Familia. Jugábamos partido y partido, le metíamos una escuerda buena. Ya lo comentaba Juan Pablo, la palabra clave, éramos una familia. Exactamente. Celebrábamos el Día del Pilar con ellos, hacíamos fiestas allí, era eso. Yo creo que se define diciendo familia. Familia engloba tantas cosas que es la palabra clave. Yo creo que la idea que surgió el año pasado, porque fue, yo creo que hace un año más o menos, que nosotros pues empezamos a hablar esto, en el que habían dos personas, que éramos nosotros dos, pues se ha convertido en que ha ido creciendo con el tiempo, y prácticamente entre un grupo en redes sociales, WhatsApp que tenemos, y cada vez hemos hablado con más personas que son pues, hijos o familiares de antiguos residentes en el barrio de Tío Pino, pues somos alrededor de unas 100 personas, que no quiere decir que no seamos más, porque cada vez se va sumando. Sí, se va sumando muchas más personas, y lo que queremos es un encuentro en el que las anécdotas, las historias vividas en nuestra infancia sean pues el principal acontecimiento de una reunión que, según lo hablado con los vecinos actuales e incluso con el ayuntamiento, que nos hemos reunido en el Ayuntamiento de Santa Cruz, nos hemos reunido con la concejala de Participación Ciudadana, pues un encuentro que nunca, que sepamos, nunca se había mantenido, ¿no? Entonces, bueno, creemos que es importante poder crear ese vínculo que había de una familia cuando éramos pequeños, que nuestros padres, la verdad que con todo su cariño nos hacían ver que estábamos en una urbanización, en un barrio en el que podíamos estar entre todos disfrutando allí. Pues queríamos compartirlo con todos nosotros y hacer partícipes incluso a las personas que viven ahora que pues no conocían. Oye, Pablo, una pregunta antes que se me olvide. ¿Cómo pudiste bajar a la charca de la Guardia Civil? ¿Cómo pudiste hacer eso? Explícame, porque me he quedado dándole vueltas. Recuerda que el último escalón... Hay que ser atrevido. El último escalón no... O sea, no había escalón. Sí, no había escalón, y había llovido como llovía antes. Sí. Y más o menos estaba a la altura de poderte después subir, pero con la imprudencia que me lancé, y era lodo lo que había. Y para salir me costó, porque yo pensaba que era igual que... Sí. El agua sola. Sí. Madre mía. Que bueno, un poco más arriba había otra charca, no sé si... Aquello era una charca, aquello era una presa, lo que había arriba. Exacto, sí. Que yo recuerdo que, bueno, mis abuelos vivían en el Camino del Hierro, y yo me bañaba allí, que ahora está vallado, pero antes estaba, pues se podía uno bañar allí, entrar. Y yo pensaba que la de Tío Pino era igual, y vamos, me la deseé para poder salir de allí. Yo recuerdo justo al lado de la Guardia Civil que habían dos charcas inmensas, ¿vale? Y esa es. Pues la casa aquella la conocíamos como la Casa del Miedo. Allí yo me acuerdo una vez que nos metimos un grupo de gente, había por cierto un montón de... La que estaba al lado de las bombonas. Sí, era la Casa del Miedo. Justo. Pues allí nos metimos, no nos picaron los escorpiones porque eran ya amigos también de la familia. También. Porque habían unas hartadas, Eso, oye, ¿te acuerdas de Alfredo Guimerá, que cogía los escorpiones con la mano y los escorpiones les acojonaban? Sí, yo no sé lo que tenía aquel hombre, pero eso yo nunca lo hice. Yo me acuerdo que nos metimos por allí, me descolgué por una de las ventanas de la Casa del Medio y me encontré con las botellas del butano. Y como no quise tocar a la puerta porque digo, igual me detiene, volví a salir por el mismo sitio y coloqué unas cajas. De quien hay que recordar era el repartidor que falleció no hace mucho, Ramón.
Amigo Ramón. El del butano. El de Butano, Ramón. Bueno, y el afilador cuando pasaba, que eso ya no se ve, Sí. para afilar los cuchillos. Y vendiendo los helados, Y, los vendiendo, bolos. y la venta esta de pescado, que decía mi madre, que venía con el megáfono a venderte el pescado ahí en la... Y vendían a vendernos fruta. Yo es verdad que lo de la casa del mío me acuerdo, porque como a mí me quedaba en el ventanal de la cocina, a mí me acojonaba eso, me daba miedo, me daba miedo. Y cuando se hacía de noche me daba miedo. Digo, ahí tiene que pasar algo. O sea, son tantas historias, son tantas anécdotas las del barrio, que los juegos en la calle, el escondite, jugando la pelota en la calle, con la farola. ¿Cuántos futbolistas se hicieron ahí en la calle? Sí. Escúchame, que una de las farolas siempre era el palo a la portería. Que después, como en cualquier barrio que se precie, cuando se te queda el balón en el balcón de algún vecino que no te lo devolvía, cogía el cuchillo y te rajaba el balón. Como pasó Odio total, odio. con algún vecino. Que Oye, tenía- pues empecemos a repasar, Jorge, si te parece, aquel guión de vídeos que Pablo y Juan Pablo nos hicieron disfrutar, porque mira que disfrutamos viéndolo, no solo nosotros, sino mucha gente. Si te parece, Jorge, empezamos a... Sí, yo tengo aquí en el móvil, concretamente, no sé si tengo uno de los borradores con el tema concreto, Sí, pues aquí está. Yo creo que el principio es la presentación. pues vamos a ver ese vídeo, si les parece, vamos allá. No será el barrio más grande de Santa Cruz. A lo mejor tampoco es el más bonito, pero sin duda es el barrio más entrañable. Estamos en Tío Pino. Y, por cierto, ya que estamos oliendo a carnaval, ¿recuerdan este lugar? Aquí ensayaba la murga de los Piotinos. ¿Quieren acompañarnos a un recorrido emotivo, emocional, nostálgico por nuestro barrio de Tío Pino? Pues venga, allá vamos. Lo bonito. Ahí tenemos ese vídeo para comentarlo. Yo es que, de verdad, y no piensen que soy exagerado ya, pero es que estaba comentándolo aquí con nuestros amigos, que me emociono, porque Juan Pablo lo ha clavado. O sea, igual no es el más bonito, no lo voy a discutir, Son como los niños, el niño mío no es el más bonito, pero lo quiero un montón. pero es nuestro barrio. Sí, señor. Y lo que decía antes en la presentación, era un barrio feliz, y Sí. espero que lo siga siendo. Sí. Y cuando voy, siento cosas que me transportan. Total. ¿Por qué? Por eso que he dicho, porque es un barrio feliz. Y como en todo barrio feliz, todo tiene sus personajes. De verdad que no vamos a exagerar. Y que lo que estamos contando aquí, yo les doy mi palabra de honor, y supongo que mis compañeros aquí en la mesa también lo dirán, es todo cierto. Total. Todo cierto. No habían móviles, ¿vale? No había tecnología. Pero teníamos no grandes superficies, pero nos traían la leche. Se los cuento. Es la historia del cabrero. Sí, señor. Pues vamos a ir a ver lo que decía en ese momento la historia del cabrero Juan Pablo, y bueno, a partir de ahí pues sacaremos algunas conclusiones. Vamos a ir, ¿qué es lo que decía? Vamos allá. Este barranco que tengo a mis espaldas, el barranco del Hierro, el barranco Tío Pino, hay dudas ahí sobre el nombre, guarda mucha historia. Aquí detrás, o por aquí detrás, bajaba el cabrero con las cabras, y aquí en este punto en el que me encuentro ahora, vendía el cabrero la leche de cabra a nuestras madres y a nuestras abuelas. Eso que están comentando, teníamos la leche fresca, no hacía falta nevera, sino, perdón, que tenemos la mosca cojonera. Pues teníamos la leche fresca, era solamente pasarla de su envase original a la botellita que mamá nos daba para ir a recogerla. Y eso ni control sanitario, ni código de barra, ni historias, ¿vale? Era la cabra, el cabrero y la botella. Y súbela para casa, que allí estaba esperando el gofio.
A mí se me ocurre ahí un término que es la cercanía, ¿no? O sea, es que era todo la cercanía, las cosas eran de proximidad, Sí. de ver Sí, a las exacto. personas, de contactar. Y antes hablabas de cuestiones del barrio y a mí se me ocurrió también otra palabra que es la imaginación que teníamos. No teníamos móviles, no teníamos, pero había mucha creatividad. Por eso teníamos esa imaginación. Mucha imaginación. Y sobre todo eso que estabas comentando, que antes lo dijimos también, el no haber móviles ni WhatsApp porque cómo te enterabas que estaba el cabrero con las cabras ahí, pues no es que te avisaran, te mandaran un WhatsApp, no, sino que oías los cascabeles de las cabras. Sí, oías las cabras, exactamente. Sí, exacto, oías las cabras y ya sabías que ibas a ir al final de la calle Bruch, que es una de las con el paradas que cencerro. hacía. Sí, sí, Se oía. Y ahí iban... Y la voz fina y baritona del cabrero. Y el mejor perro del mundo, el perro del cabrero. El perro del cabrero. Hombre. Y de raza y de nada, eran chuchos que ríen. No, como... y luego las comunicaciones, que me viene a la mente ahora, claro, nos ponemos a hablar y nos van surgiendo, ¿no? Vamos como recordando imágenes. El WhatsApp era cuando tú me asomabas y decías a mis hermanos, Antonio, Sergio, Sí, era. Juan Pablo, a comer, y tú lo ibas oyendo, y ya cuando no íbamos, silbaba mi padre como diciendo, suban ya, que si no alcanza. Ese era el WhatsApp que teníamos, que era abrir la ventana y nombrarnos en la calle. Y que tan bonito. y había un WhatsApp también de miedo, cuidado. Yo se lo recuerdo, de verdad que no estoy exagerando. Cuando de repente salía otra vez mamá y decía, y no se los digo más. Entonces eso era ya la llamada de... Con otro tono. Sí, y no se los digo más, ¿eso qué quería decir? Que sube ya. O sube ya, o estabas muerto. Y además no había más explicaciones, No, sube y no, punto. Es que si no subías aparecía el dron. Éramos una familia con ADN. Oye, hablando de la leche, nos estamos olvidando una cosa. ¿Recuerdan? La leche había que conservarla porque también se cortaba. ¿Recuerdan el sistema de hielo de las neveras? Sí. ¿Cómo llegaba el vendedor de hielo o cómo ibas a comprar? Cerca de Tío Pino, la charca del hielo. Sí. Allí se generaba el hielo que se ponía en aquellas neveras, como ahora las de portátiles, en aquel entonces Eso te iba se a decir. mantenían los alimentos. Otra aquí. tecnología. Sí. Eso era una tecnología punta. Punta. Sí, punta de cacharro, punta de todo, porque si no... Pero es entrañable. A mí es que, no sé, me Y no trae había- tan bonitos recuerdos. Y no habían fechas de caducidad. Nada. No. Ni Eso código que de era. barra, La fecha de caducidad era cuando te lo como comías. decía Jorge, ni código. No, escucha, y a lo mejor estaba un poquito cortada y tú me decías, Y nada. no está tan malo, y te lo tragabas. Y te tragabas un yogur incluido. Y después estaba el tema, la saliva mágica, como decíamos nosotros, te dabas un viaje al día así. Así, eso Esa cuando es la salida abierta. eso cuando las avispas, cuando Y te llegaba una avispa. y nada te pasaba. Cuando un pollo y encima La saliva tenía algo. No, porque- pero eso era la mercromina, la mercromina fresca recién hecha. Total, y ninguno nos pusimos malos No, con no, eso. no. Madre mía, cuando te caías de la bicicleta, la rajeta, ese pate, escúpete ahí, eso se te quita. Qué Ay. bueno, qué Había que ahora lo vamos, había un personaje entrañable que empezó con una furgona Ah, sí. a conquistarnos sí, todo. es Había verdad. uno antes que él también. no nos acordamos Que no del recuerdo nombre, yo del no, nombre No, tampoco. De verdad que Nos no los me dijeron, acuerdo, ¿eh? ¿eh? Después vino Antoliano. Antoliano. Antoliano lo llaman uno, Antoliano. Antoliano y Antoliano, Y por cierto, al lado de los negocios eso estaba el depósito de los guardianes y de los jardineros en Tío Pino. Que Tío Pino ahora lo veo un poquito abandonado, pero en su momento era de los mejores jardines que habían, con un cuidado muy bueno. extremo. Sin duda. Sí. La CEPSA tenía allí a... Pero yo quiero recordarte, mi querido Pepe, esto que ese barrio, en aquella época, tenía un jardinero exclusivamente para los jardines y tenía un vigilante Sí. día y noche en el barrio. ¿Se acuerdan de Matute? Matute, me estaba acordando Y antes de después Matute. hubo otro más que se le puso también nombre. Me estaba de acordando un de Matute. policía televisivo, pero que no recuerdo tampoco también, y que lo que nos poníamos a hablar nosotros ya mayores, ya cuando llegaba yo de mis huelgas y tal, y me ponía a hablar con él y tal. Pero el pequeño, el de más pequeño era Matute. Matute.
Pues esos jardines eran, de verdad, y yo sé que puedo ser pesado, no les estoy exagerando en nada. Eran unos jardines impolutos. Sí. Estaban, o sea, cuidados al máximo. Y limpieza. Sin ningún vallado. No había y después lo vallaron más tarde. Sí. En la época mía no había le ni pusieron vallas, vallas, sí. había respeto y miedo al palo que llevaba el guardián. Sí. Porque no se cortaba un pelo. El guardián que era cabrero. Sí. Matute era cabrero. Pues esos jardines eran preciosos. Estaban muy bien cuidados, sí, ¿verdad? Y luego había un guardián, expresamente, que la palabra ya lo dice, que iba por todas las calles. Y un jefe de guardianes que había, que también dirigía las cuadrillas de jardinería y era jefe de los guardianes. Él iba vigilando todo aquello por allí, si veía cualquier historia estaba allí, si había cualquier pelea infantil estaba allí, daba con el palo en el suelo y se acabó la discusión. Y a ver, era un barrio sumamente seguro, era un barrio hermoso, era un barrio, yo qué sé, o sea, todos los calificativos que tengo son magnánimes. O sea, Para recordar un poquito cómo recordamos a Antoliano, el vídeo que en su momento veíamos, porque estamos recopilando gracias a ese documento que sacaron ustedes, Pablo y Juan Pablo, y vamos a escuchar qué es lo que decía en ese momento el locutor que tenemos aquí, Juan. Está cayendo esta fina lluvia y viene al pelo, como se diría. Leche de cabra, ¿verdad? Venta ambulante. ¿Le suena algo eso de venta ambulante? Ahí estaba nuestro querido y entrañable y recordado Antoliano o Antoniano, que empezó con la venta ambulante y luego montó el supermercado. Y emoción. Veníamos aquí a comprar y muchas veces veníamos sin dinero, sin guita, pero decíamos aquella frase: apúntaselo a mi madre. Porque una cosa había antes que quizá ahora no existe: la confianza, la humanidad, el reconocimiento, la amistad. Eso se está perdiendo. Y aquí existía, en nuestro barrio de Tío Pino, con nuestro recordado Antoliano, y no nos podemos olvidar tampoco de la carnicería, que estaba justamente aquí. Esa carnicería donde veníamos a comprar aquellos filetes, ¿eh? Nos embostábamos con aquella comida. Pedro, Carmen, Tere, que está por ahí. Muchos saludos y muchos besos. Y a saborear. Esto es sabor, esto es historia. Historia de Tío Pino, hoy completamente diferente. Antoliano y la carnicería, dos lugares emblemáticos de nuestro maravilloso barrio de Tío Pino. Oye, Juan Pablo, aquí casi te echas a llorar, ¿eh? Sí. Que yo lo digo, que es muy emocionante, lo vivimos además en directo los dos, nos reímos mucho haciendo esto, que es verdad que fue de alguna forma improvisado y que se nos quedan muchas cosas. Estoy intentando acordarme del nombre del anterior Antoliano, que me lo dijo además mi hermana Pili. Sí. Pero había no lo otro recuerdo, chico, entonces aquí quedan muchos huecos. Era más joven, creo que era algo más joven. Claro, venía con su mujer. Esto es simplemente una muestra. Evidentemente lo que queremos además es que la gente aporte pues muchísima más información de la que nosotros pudimos hacer. Y yo hacer una... Nos hemos olvidado de una cosa también, hablando de venta ambulante y de todo esto, del estanquito de Doña Lola. Claro. Y se me vino ahora a la cabeza. Esto fue un poco el motivo para ir sacando más cosas, claro. Y que no había, en esa época no había WhatsApp, no había nada, que eso ya lo hemos repetido, pero esa famosa frase de Antoliano, se lo apunta a mi madre, eso era sagrado, eso era como un documento bancario, ¿eh? O sea, eso no fallaba nunca, ahí no había morosos ni historias, sino apúntoselo a mi madre. Era como hacer un WhatsApp y yo un Bizum o lo que ustedes quieran hacer, pero eso iba a misa. Apuntado en aquel papel gris, que tampoco había calculadora, sino que aquello... Él tenía el cartón. Ibas apuntando ahí. Iba apuntando y después él tenía la libreta, que además cuando le pagaba a alguien, él tachaba y además tenía una hoja por cada uno. El nombre de la señora, de fulano de tal. Oye, pero eran unas líneas de a metro, ¿eh? Sí. Y ellos... Fíjate, hay otra cosa que nos hace rememorar también toda la historia de nuestro barrio de Tío Pino, que cuando empezamos a parir, digamos, esta idea, la gente empezó a mandar fotos, ¿verdad?
Y es que las fotos también te traen, ya no solo recuerdos de antaño, sino de cómo era el barrio, de cómo vestíamos incluso, aquellos pantalones acampanados que yo que te pones. Ahora se lo ponen también, sobre todo las chicas. Cuando estábamos comentando antes lo del Camino del Hierro, yo me acuerdo subir con mis padres, con el coche, con el morrillo de mi padre, y no tardábamos poco en subir hasta arriba, hasta el cruce con el Camino del Hierro, porque aquello era como un montón de baches. Por ahí pasaban las vacas yo las veía pasar por casa. Y era puro, aquello era... Las vacas, las cabras... Los ahí coches pasaban. eran a 20 y con la primera cuadra. Después donde estaba la Sí, Florita, sí. donde estaba la Florita, donde después se construyó la Florita, iba gente a hacer motocross con yo los veía desde casa, con aquellas lomas que había, como era un descampado. Sí. Y después me acuerdo me estaba acordando de la Philip Morris. Cantero, Sí, madre mía, pues De nos la íbamos allí Philip también a coger las cajas de tabaco que tiraban. Exactamente, la Philip que estuvo, bueno, está cerrada. Al final del Camino del Hierro había también una venta, ¿ustedes se acuerdan? No, yo Sí, pero arriba de todo. Sí, había, sí, vale, en la frente. esquina, casi con la Avenida de los Príncipes. Y ahí enfrente. ahí es donde se compraba la leche. Ajá. Sí, Y había- y la había- mantequilla a veces. Que, escúchenme, no exagero, lo vuelvo a repetir. Mi madre me decía, vete y tráeme un cuarto de paquete de mantequilla. Sí. Un cuarto de paquete de mantequilla que la Y cortaban cortaban. así. Margarina Marián la niña. Sí, ok. Sí, era esa, Margarita Yo le María. puedo ¿Verdad? Y decir, corté, era un trozo. de ¿verdad? esa- Te daban la mitad o un cuarto. Esa venta les puedo decir porque eran mis abuelos. Ajá. Mis Muy bien. abuelos- Ah, sí. Mis abuelos Manolo y María eran Sí. los dueños de esa venta. Sí. Sí, y eso, bueno, los padres de mi madre. Y vamos, mi infancia era entre Tío Pino y Y Camino la de vez. Hierro porque mis abuelos eran los dueños de esa venta. Pues allí me mandaba mi madre cada Sí, sí, 3x4. Es un cuarto de mantequilla. Tal, Sí, sí, sí. Y a comprar plátano. Y traía unas manillas de plátano. Ahí te daban. Yo no sé si al lado había algo que limpiaban plátanos y cosas de esas. También, sí. había de Que me todo estoy allí. acordando Porque ahora. porque eran todas esas fincas que después Dragados Sí. empezó a construir, todo sí. aquello, eran fincas de plátanos todos. Ya, pues fíjate, yo me acuerdo de verlos Lo que allí está por cortando. allí ahora es la Facultad de Bellas Artes, si yo no me equivoco. No, lo que está, no, pero cuando sube de la calle Sí. Tío Pino hacia la derecha está el Fernando Esteves. Sí. Sí, es ese, ¿no? Sí, pero estamos hablando del otro lado. Sí, no, sí, pero digo, está el más o Fernando menos por la Esteves, cercanía, Que ¿eh? es un instituto no es Bellas Artes, pero vamos, de estudios artísticos. Por ahí eran también, hablando de la zona esa, las célebres carreras de los carros de rodillo. Oh. De rodillos. Sí. Los tiramos arriba de la Tristán, charca, desde el del Tristán, Tristán, y claro. bajábamos. La época de los carros que después Más de un accidente hubo. se hizo un poco más moderno con los monopatines que vinieron más tarde. Pero, Sí, lo eso de ya los más carros, tarde. sí, más tarde. Y Los carros tened en eran cuenta que todo lo que estaba en los árboles alrededor eran algarrobos. algarrobos. Algarroba, sí. Los algarrobos. Y todavía están. ¿Todavía están? Eso ya no se lo comerá nadie, pero No, yo no no. comí Hombre, pocas algarrobas hombre, allí. sobre todo antes era, ibas allí y te comías, Sí, se tiraba antes uno por la... Hombre, mira, a ver. No, y que no era... Lo de los carros, qué bueno. Yo Yo recuerdo Estaba pasar acordando de Lo más que me gustaron carros. los frenos. Sí. Los frenos con lonas del 8. Así, Se así nos ponía la parábamos lona del la 8 chola. de frenar. Yo pasé del carro al Sancheski, que era el primer monopatín que salió. El Sancheski. Yo me lo puse el día de Reyes, lo probé, o sea, el regalo de Reyes, y bajando por la calle del parque, no sabía cómo frenar, me agarré a la valla, que eran las primeras que empezaron a poner allí, Ah, sí. y me maté todo. Te mataste. Fue la Uy. primera y última vez que lo utilicé. Vamos. Yo aprendí, eh. yo aprendí a montar en bicicleta, pero sin frenos. Entonces el freno lo éramos nosotros. Entonces, Sí, el freno de la pata. bajándote, iba poniendo, y O después la llegaba rueda. así mi madre, pero si, ¿cómo tienes esos tenis así? O- Claro, tenis todo raro. O metías la pata en la rueda Ponía- exacto. se te hacía el surco aquel con los tenis ¿qué? Porque no había más marca que Sí, los los ¿qué? Keds, Y no sé si- ¿verdad? el que tenía una Adidas era ya el Los jefe del tenis grupo. que, No, y era- frenabas con los tenis. Adidas yo no vi nunca, eran los que esos que los que te llevaban Los que los de tela. al supermercado. Sí, sí, al economato, de la refine- exactamente, Al al economato. economato de la refinería. de la Todos teníamos, igual que los pantalones, todo igual, íbamos todos, a veces íbamos todos vestidos igual al cine. No. Las botas Marco, las botas Marco para jugar a fútbol, aquella También, negra. también, Y los también. se te quedaban los pies así clavados. Los rock.
Los vaqueros, ¿no? Ay, mi madre. Y mi primera bicicleta me la regalaron por Reyes, pero una semana antes de Reyes, 3 días antes de Reyes, desapareció. Coño. Y sí, desapareció porque antes los Reyes, un par de días antes, se dejaban en la azotea. En la azotea. En la azotea, dejaban todos ahí, pues estos son Ah, los sí, que- sí, los Reyes dejaban las cosas allí, sí. sí. Y apareció por allí, nosotros vivíamos en la calle Bruch, en el único edificio que tenía 5 plantas. plantas. Y apareció por allí Tomasín, y que todos sabemos que Tomasín y bicicletas era uno. Sí. Y se llevó la bicicleta que tenía mi padre allí guardado para mí el año. Y después nos dijeron, dice, no, la cogió Tomasín. Pues fue a Somosierra, mis padres, Y la hablaron con encontró. la abuela, porque recuerdan, ¿no?, que él vivía con la abuela, y se la devolvió, pero él Es que Tomasín era especial. sí. Que son los recuerdos que decíamos antes de Reyes, qué bonito era cuando salíamos todos, con el equipaje, el balón de fútbol, la bicicleta. Y las pistolas de vaquero. Y, Sí. y hacíamos, qué bonito era eso. Es que yo tengo un recuerdo tan... Fuimos a hacer el Parque La Granja. Sí, Cuando pasaron de unos monturrios y unos depósitos municipales que habían al principio donde está el que da a la avenida Bélgica, donde estaban los multicines Oscar, por ahí en la entrada. Aquello era un depósito, y de hecho donde están aquellos árboles hay abajo unos eucaliptos que hay preciosos y de toda la vida por allí, ¿no? Sí. Y eso es otra de las cosas bonitas, ¿no?, de la zona, que son muchos la recuerdos. cárcel. Es que son demasiadas muchos cosas. recuerdos. Son demasiadas cosas. Nosotros vimos, digamos, el crecimiento de lo que es el área metropolitana de Sí. Santa Cruz. Y dentro de Tío Pino, algo simbólico también, el bar de Marque. Hombre, Vamos a ver hombre. qué decía Juan Pablo ese día del bar. Vamos a del bar ver de qué Marque. decía del amigo Marc. El mar. Y todo barrio que se precie tiene que tener un lugar de esparcimiento. ¿Y quién nos recuerda el bar de Marque? Aquí nos reuníamos para jugar al futbolín, al billar, para ver los partidos de fútbol, risas, fiestas, tenderete, el bar de Marque. Bar Drago Tío Pino, pero para nosotros el bar de Marque. Y por supuesto, todo barrio también tiene esa parte más religiosa. Aquí estaba nuestra iglesia. Por cierto, me estoy acordando ahora, el Día de Reyes, ¿no? Y los días anteriores, yo me acuerdo una vez vestido con el equipaje y el balón, entrando y el cura dando la Eucaristía y nosotros vestidos de fútbol. Impresionante. Muchos recuerdos bonitos también de nuestra iglesia. La iglesia de Santa Bárbara, que ahora está ubicada, como ustedes saben, en otro lugar del barrio. En fin, momentos, instantes, recuerdos, nuestro barrio de Tío Pino. Sí, señor, nuestro barrio de Tío Pino. Qué bonito. Pues sí, Marquis no solo era el bar de Marquis, sino Marquis también era un amigo. Donde se reunían todas las generaciones, ¿eh? Sí. Mayores, menores, del medio, la verdad que sí, que era un... Y yo quería preguntarte, ¿qué es de Marquis? Pues tenemos contacto con él a través de lo que comentaba antes Pablo, que hemos conseguido ir contactando con gente y bueno, está súper ilusionado con el... Vive en Olmeda, ¿no? Sí, vive en Olmeda, sí. Efectivamente. Y casi todos los días ponen alguna... Bueno, de mucho tenderete también, de verdad, de pone cosas de las comida, de las barbacoas y caseras, tal, o sea, sí, en la misma línea. Y bueno, ilusionadísimo con reencontrarnos. Es verdad, y es algo que también pues tiene su punto de curiosidad, era que hay gente que no se conoce. Más o menos todos nos conocemos, pero a mí, incluso por privado, me ha dicho gente, es que yo mucha gente la que está en el grupo no la conozco, porque a lo mejor no tenía tanto contacto. Digo, pues mira, es otro motivo para reunirnos. Bueno, porque hay gente, date cuenta, estamos hablando ahora, perdona, Sí, Juan Pablo, estamos hablando ahora de ustedes dos, que nosotros le llevamos casi una década a ustedes. Ajá. Ustedes eran chiquitos, Ajá. pero sí que teníamos Claro, un yo por mis vínculo hermanos también. con los hermanos y tal, pues ya más o menos y tal. Después ya nos hicimos mayores, ya con 20 años, pues ya da igual hablar con uno de 18, uno de 20, ya, y la edad ya no se nota en ningún lado, Claro, como en este claro. caso nuestro, ¿no? De todas formas- Pero puede ser que Marquis no lo conociera por eso, quiero decir, ¿no? No, claro, y esta Galilea, Nena y tal, ¿cómo se llamaba el padre? No me acuerdo ni el apellido. Bueno, vivían ahí en la parte alta del barrio, digamos. Entonces me decían, es que yo hasta... Bueno, mi hermana Pili
me ha dicho, yo hay amigos que conozco por Antonio, por mi hermano, pero hay otros que no conozco, digo, normal, porque no tenías a lo mejor tanta relación. Yo por el tema del fútbol sí conocía también a la gente de abajo, bueno, por supuesto. Yo de tu hermana sí me acordaré, pero ella de mí no, porque era más pequeña. No, Pili sí se acuerda de mí. No, pero no era golfo yo ni Pero nada. por los clavijos, por los clavijos. Ah, claro, nosotros con los clavijos sí tenemos relación. porque Entonces, claro, a ella sí la conocen todos. Claro. Y después yo, por ejemplo, a Román y a algunos otros compañeros Sí. amigos del barrio los conozco por mi hermano, Román, por el Kiko, fútbol, Agustín, que siempre me decía Johan y tal. Y después hay otras personas que igual conozco menos. Yo sí por el tema del fútbol conocía a más gente del barrio, pero es verdad que el barrio era relativamente grande. Sí, Entonces hay no, gente el que barrio convivía era más grande. con la gente de abajo y un poco menos a lo mejor con la de arriba. Porque haciendo historia del bar de Marquis, primero fue un centro cultural Sí, donde se ajá. reunían. Ahí vimos, Jorge, tú sí que te tienes que acordar de esto. Ahí nos reuníamos también cuando éramos jóvenes, cuando éramos más niños. Y vimos el aterrizaje, el alunizaje del Apolo... El que fuera. Apolo 8. 11, Apolo 11, 11. Y vimos allí la película, ahí se hacían obras de teatro, allí se hacían actividades, Calectri, todas estas cosillas. No, y conferencias, cosas culturales. Competiciones de ajedrez con Francisco Dou, que en paz descanse, el Dou. padre de los Dou, que era una maravilla de persona, don Francisco. Ajá. Después se hizo el Impulso Juvenil, llevado aquel hombre que vivía donde vivían tus padres en no me acuerdo, Rabadán. Sí, Federico. Rabadán. Sí, Federico Pues Rabadán Rabadán. era el que llevaba aquello y nosotros éramos el que nos controlaba, una persona mayor y tal, pero fue también fabuloso porque allí... Bueno, Federico Rabadán, eso, Federico Rabadán. que fue el que realmente hizo el parque infantil. ¿Qué tal? Y el Sí, promotor. Sí, estuvo ahí, que estaba Domingo Manguera, Fíjate lo Manolito, no me acuerdo cómo era, pero una virguería de tío. Sí, Manolo que vivía en el primer piso ahí. Sí. No me acuerdo ahora. Ay, no me acuerdo. Toda esta gente, toda esta gente que fue maravillosa, ¿no? Sí. Y el parque, bueno, el parque fue una Fíjate, cosa fíjate que estás comentando lo del bar de Marquis. Yo creo recordar que al lado, hasta incluso algo de la murga de pintarnos ahí alguna vez. Sí, o de había estar una cosiendo- secretaría, al lado había o una cosiendo secretaría. los Sí. trajes, los donde se disfraces. hacían las reuniones. Porque tengo recuerdo de ver cosas de la murga ahí, en ese Y hablando de Ramón Guimerá, que después lo mencionaremos también, él era el que organizaba, él fue capaz con 18 años de organizar un 1, 2, 3 2 veces. Es verdad que mi hermano participó. Ramón Guimera es uno de los personajes del Yo estoy barrio. viejo, pero me doy cuenta que me voy acordando, ¿eh? No, sí, es verdad. Mi hermano participó, mi hermano Antonio, en uno de los 1, 2, 3. Claro, era uno de los nuestros, Antonio. Antonio, mi hermano, participando en un 2, 3 que organizó Ramón señor. Qué Guimera. recuerdo ese más bonito. Y luego cuando hacíamos el pasacalles por el barrio, la murga, no sé. Bueno, yo no voy a echarme flores, pero yo fui la primera mascota. Dije, No, sí, yo me acuerdo. Con 4 añitos, Pero con mira, cuatro. a Ramón, que yo lo conozco hace muchos años, mucho antes que ustedes, por la edad, no es para por otra cosa. Ramón ya era el diseñador de murgas, él en su casa, En su casa. se ponía a diseñar desde que éramos niños de 10, 11 años. Un 12. adelantado. Corregirme si me equivoco, pero Ramón Guimerá escribió un libro sobre la Sí, historia del sí, carnaval. el mejor Sí, que hay. hace poco. El mejor que hay. Sí, la verdad 75 Y años de las y murgas. de hecho es una de las personas más reconocidas en el carnaval Sí, sí, tinerfeño. sin Él duda, estaba metido sin duda. con la ni fu ni fa desde que era un niño. Y aparte tenía un hermano, no sé si seguirá, Alfredo Guimerá. Alfredo, sí, el de los escorpiones. Exactamente, El de el de los escorpiones, y no solo eso, yo más recuerdo que él Vive en tenía- Tío Pino, Alfredo. Todavía. Sí, Sí. pues tenía un montón de peceras, era en Sí, su le casa. gustaba mucho el teatro. Y Ramón también tenía un grupo de teatro. Recuerdo de verla. Ramón Guimera tenía un grupo de teatro también. Sí, él es un artista Y de le gustaba mucho todo el tema de La la... verdad que allí en el barrio Su padre, don tenemos Alfredo, también- Alfredo. era una maravilla. Su Y- madre y do- también, doña Doña Lola. Doña Lola. Eran personas maravillosas, fantásticas. personas maravillosas. Su hermana Tuki. Tuki. Que llegamos a ser pibitos, pibe de chiquillos. Llegamos a ser novios y todo. Muy Hay que buena reconocer gente. la promoción que hacía Ramón Guimerá del barrio de Tío Pino, que no solo con la murga, sino en diferentes actividades. Actividades. Exactamente, sí, que sí, él, sí. siempre estaba organizando, y temas culturales y eso, pues siempre hacía mención de Tío Pino. Un personaje, en el buen sentido de la palabra, obviamente. Yo creo Ramón, referente. Pablo, que él estaba en el sitio equivocado
porque todos éramos pibes medio alocados, y Ramón era yo creo que estaba en el sitio equivocado. A Ramón lo tenían que haber cogido de esa y haberlo llevado a otro lugar. Y bueno, él después se dieron cuenta de su capacidad, talento, y sí que está donde está y reconocido como está. Date cuenta que el formar la murga etiopía en las diferentes categorías, unir a todo el barrio. Que tanto de la parte alta, de la parte baja, eso. Era un elemento unificador y a la gente muy orgullosa cuando salía la murga y tal. Y luego el éxito que tuvo la murga, porque la murga ganó su ganó su concurso más. Ganamos unos cuantos primeros premios. Con murgas que hoy están destacadas en... Después hicieron la murga mayor, la murga hicieron la maximurga. Empezaron pibitos y la cantera esa llegó arriba, ¿no? Y eso, como dice Pablo, unió mucho también al barrio. Y era un elemento identificador en nuestro barrio. A mí me pregunta la gente ahora, claro, son murgas de antaño, se llamaban los piotinos, además era muy interesante, ¿no? Tío Pino, piotino. Los piotinos. Y que fue cantera también para otras murgas, efectivamente. De Santa Cruz. Otras murgas. Él era un hombre adelantado. Él era un artista, él era de pibito, era un artista. Adelantado. Y tú lo veías, no te decías, este tío está loco. Claro, pues él era de otro rollo. De otra movida. Él hablaba con nosotros, un pibito más, pero te dabas cuenta de que Ramón era diferente. Sí. Un iluminado. Un adelantado de su tiempo. Yo recuerdo una vez hizo como una especie de cabeza, de busto, no sé qué, y la llevaba paseando por el barrio. Algo así. Iba un montón de gente. Muy creativo. El César Manrique de Tío Pino. De una botella de plástico que hacía un artista, era un artista. Sin lugar a dudas. Era un hombre bastante adelantado a su tiempo y buena gente. Hay una cosa de la que menciona también en otro de las imágenes, de los vídeos, rememorando juegos de infancia, Juan Pablo. Vamos a ver qué decía. Rememorando juegos de infancia en el barrio. Juegos de infancia y, por supuesto, los Reyes Magos. No había salido el sol y ya estábamos preparados con los regalos, con la bici, con la chopper, con el balón de fútbol, con las botas negras nuevas, aquellas botas Marcos. ¿Se acuerdan de las botas Marcos? Impresionante. Y nos llamábamos, no había teléfono móvil. Teníamos un WhatsApp especial que era de balcón a balcón. Juan Pablo, Antonio, vamos para abajo. Y aquí disfrutábamos como si fuera el mejor lugar del mundo. ¿Quién no recuerda jugar partidos de fútbol en la calle? Las farolas que están detrás eran los postes. Jugábamos al escondite, a marro fuera, a monta la chica. Inolvidable. Eso es oro molido. Qué bonitos Tío Pino. Sí, señor. Sí, señor. Ya me di cuenta que me adelanté a todo lo que estábamos poniendo, porque es que claro, te entra... No te preocupes, lo vamos a nombrar otra vez, porque bueno, algo se nos va a quedar. Me estaba acordando ahora del boliche, también al boliche. El bongo, el trompo, ¿no? Y me acuerdo de una cosa que igual no se acuerda mucha gente, que era hundir los barcos. Los barcos de barro. Hacíamos unos barcos de barro. Y entonces los poníamos lejos y con la piedra, con la laja aquella para darle, ¿no? A darle también. Los primeros hundir la flota que había. La flota yo creo que inventamos. De ahí es que hundir la flota antes era así. Era así. Y lo hacíamos en tiza, en el suelo, tapábamos con un tal y o en el cuaderno cuadriculado, que también hacíamos dos cuadritos, el de a los que le dábamos y los nuestros. ¿Cómo pensabas tú? Si yo leí por aquí que nota está así, está así. A mí me gustaba mucho lo de montar la chica, eso de ponerte tal y empezar a moverte cuando te subías encima. Mira que nos reímos, nos dábamos cada leñazo. Bueno, ahí venía lo de la saliva. La piola, ahí arriba hay una huerta, en la huerta hay un pino, en el pino hay un... y después el otro, ¿cómo se llamaba el de la tiza que ibas haciendo? El tejo lo llamaban. El tejo, sí. El tejo que ibas haciendo... Y el elástico, el tres en raya, las chicas con el elástico. La verdad que cuando escuchen esto y se pueda ver, esto parece un nodo antiguo. Sí, nos van a mandar al museo. Después el tema de jugar en la calle a la pared, ¿te acuerdas? Que tirabas, ponía el balón, después se metía debajo un coche, tenías que... Después cuando te ponías en la esquina, cuando jugabas en la calle, y uno se ponía en la esquina, ¡coche! Avisando. Y paraba un momento, pasaba el coche y seguía jugando. ¡Coche! Que eso era cada media hora. Espectacular, la verdad. Qué bonito, la verdad que
que es lo que decíamos hace rato, la infancia y el recuerdo que tenemos Y de ahí la creación. Yo lo repetiría otra vez. Ahí la creación. No, lo más cerca que tenemos de ser creativo, el maldito COVID, cuando llegó la gente, cómo se inventaba pues su forma de divertirse, de salir de esa depresión, que era el confinamiento puñetero aquel. Pues, y hay una cosa importante que... Y nos dimos cuenta que olvidamos, felices éramos sin darnos cuenta, claro. Que es una cosa sumamente importante. A día de hoy, evidentemente, es casi imposible ver a niños de 7, 8, 10, 12 años en la calle ya no. a las 12 de la noche. Claro. O sea, es que ni siquiera a las 10 de la noche. Es un atrevimiento, aparte de todo. Nosotros estábamos sin ningún tipo de peligro, y se los digo a boca llena, sin ningún tipo de peligro. Totalmente. En ese barrio nuestro de Tío Pino, porque todo Tío Pino era nuestra casa. Sí. Y aparte de eso estaba Matute con el palo, que eso impresionaba nada más que verlo. O sea, no se te ocurra hacer ninguna maldad porque aparecía él, no me digas cómo, pero estaba allí. Sí. Y corría como una fiera. Sí. De todas formas, yo creo también que un poco las costumbres han cambiado y a lo mejor por lo que sea, ¿no? Los niños ahora y los jóvenes, algunos jóvenes no salen tanto a un barrio porque, bueno, por el tema de las play, las tecnologías como que permanecen más en casa. Claro, la tecnología. No contactan, yo se lo digo mucho a mis hijos, con lo bueno que es cuando sales, y cuando sales a veces ves a la gente con el móvil, muchachos, si vamos a salir es para hablar, para vernos, entonces estamos perdiendo, nos estamos, desde mi punto de vista, individualizando mucho. Y luego con respecto a lo de la creatividad, yo que soy profesor de instituto, yo lo trabajo mucho, a veces los compañeros me dicen, ya está, digo, estamos cercenando la creatividad de la gente y yo doy unas clases a veces que los alumnos me dicen, no, profe, ¿y esto? Intentando generar un poco de imaginación, de inspiración, tú hazlo como a ti te apetezca, vas a exponer, no tienes que exponer todo serio y tal, deja volar tu imaginación, verás que es mucho más satisfactorio y además también proporcionas información y enseñanza a las otras personas. Yo lo llevo haciendo muchos años, igual que cuando estamos, bueno, esto mismo que hacemos, o cuando grabo a veces un vídeo, dejar volar un poco la imaginación, pero ¿qué es lo que pasa a veces? Que la gente te mira y dice, mira tú, qué raro, que mira tú, o que haciendo el bobo, tal. Y es una pena, porque la creatividad, la imaginación y el dejar volar tu idea es algo maravilloso. Yo lo tengo comprobado y es lo que pasa ahora también con los chicos, aparte de lo que tú comentabas. Antes se podía salir a la calle porque había mucha más seguridad, pero también es verdad que ahora los chicos ni salen. Era otra sociedad. Vamos a situarnos en que era otra sociedad. No existía toda la que existe hoy. El ser humano se ha ido degenerando, en alguna parte, creciendo por algún lado, en número de habitantes y sale de todo. El libertinaje también concede muchas cosas hasta el límite y suceden cosas. Pero es verdad lo que tú dices, y de hecho te vas a una parada de guagua donde los chiquillos están esperando a la guagua y todos hablando con el móvil. Sí. Ninguno entre sí. No. Y el que hable mucho, el que intente hacer lo que dices tú, un come coco. Yo agradezco que no tuviéramos móviles en nuestra época. También hubiera sido diferente en nuestra vida. ¿Qué pasaría si Facebook, YouTube, Google durante 3 horas cortara? No sabrían lo que hacer, no sabríamos lo que hacer porque estamos demasiado acostumbrados. Más de uno se iba a cagar en la madre de Mario que cortó. Así de claro. Mira, hay una especie de chiste que dice, hay 4 horas que se cayeron todas las redes sociales en casa. Dice, he estado con mi familia y dice, son buena gente. O sea, sí, he conocido a mi familia, son buena gente. O sea, que llega un momento en que te individualizas tanto. Coño, cuando en casa estábamos en familia, veíamos el 1, 2, 3, todos en familia, comías con la familia, discutías con tus hermanos, con tus padres y tal. Teníamos ese contacto y eso lo hemos ido perdiendo, desgraciadamente. Porque está la tecnología por medio. Las tecnologías son buenas, pero como digo yo siempre, en su justa medida. Yo mismo yo la uso un montón, lo tengo que reconocer. Pero sí es verdad que dejo, cuando salgo, yo voy a Tío Pino, que te lo he comentado a ti, Jorge lo sabe también, Pablo lo sabe ahora si no lo sabía. Yo voy a Tío Pino 2 veces a tomar café y a la Divina Pastora, donde me crié, donde tal, voy 2, 3 veces al barquito. No estoy haciendo propaganda de nada porque es que me encanta ir al barquito. Allí me encuentro con los amigos que ya quedan, porque nos vamos yendo poquito a poco. Y bueno, disfruto de tal y disfruto también cuando me meto allí, me acuerdo de... Y el móvil se queda en el coche y la hora que estoy pateando, porque suelo caminar por todo Somosierra, pues voy sin móvil, pues ¿cómo va a ir un móvil en la mano? ¿Entiendes? Me he concienciado así y estoy contento de eso. Si se usa de forma racional, de una forma
coherente, digamos, Sí. pues está muy bien, porque es verdad que nos aporta un montón de cosas, igual Sí, que las sí, redes está sociales, pero clarísimo. después, cuando sales con la gente, cuando nosotros salimos tal, nos echamos la foto, a lo mejor hacemos un vídeo y tal, y después estamos de yaque Y de broma disfruta. y de risa. Sí, Porque antes no teníamos la ventaja de hacer una foto. Hacíamos una foto y teníamos que esperar una semana y que el fotógrafo la revelarla, terminara de velar. Es cierto, es cierto. Esto lo que da es sobre todo inmediatez, ¿no? Sí. Sí. Pero claro, pero como todas las cosas buenas también tiene su La muerte parte tiene un mala. precio. Entonces yo he llegado a ver, y esto no me lo estoy inventando, a lo mejor 4 o 5 adolescentes en una mesa o sentados en un banco No, te lo y estás están inventando. hablando entre ellos a través del móvil. Sí. Entonces, El tío allí y él mandándole sí, sí, mensajes. entonces, o sea, se te pone un poco cara de tonto. Esa Pero imagen vamos a es ver. cierta. Pero si los chavales estos están aquí, Yo no me creía eso, me lo dijo un chico, dice, Yo sí sí, lo vi. eso, si a lo Eso mejor él ocurre, está eso allí ocurre. y como estamos todos tan entretenidos, le mando una imagen. Es la dependencia. bueno, que se y ha creado. una cosa que me ha dicho amigos que tengo de tu gremio en exámenes, Ah, que sí, los bueno. chavales escriben como si escribieran en el móvil. O sea, en vez de escribir también por el teniendo TV, un problema de- empiezan... Eso lo tienen prohibido, lo han prohibido, ¿no, Juan Pablo? Sí, hombre, es que Sí, son un sí. disparate, es que Yo- llega un momento... Por en una que X, Si no sabe... Eso está bien ese para tomar lenguaje, apuntes, porque es una Ok. economización del Para- lenguaje. para ir, Yo se lo digo, lo que ahorrándote hacen ustedes texto. lo hacía yo en la universidad. Sí, pero Pero después tú tienes que yo lo escribir. hacía también en la universidad, pero yo te acuerdas que colocábamos cuadros sinópticos. Exactamente. ¿Me entiendes? Hacía- Hacíamos Llavitas, Es una economización esquema. del lenguaje para que tú después lo No, traduzcas en... y lógicamente, o sea, te das cuenta de que con ese tipo de esquemas funciona más y tienes más retención, etcétera, etcétera, ¿no? A lo mejor textos que eran enormes, pues los resumes en 4 renglones. Pero, a ver, que tú me pongas en un examen y yo me ponga a leer, es que ni me molesto en leerlo. Te pongo un 0 ya de Sí, sí, entrada y luego ya me lo traduce. Te mato de entrada. Sí, o a lo mejor se lo mando a la IA para que me lo traduzca. Yo qué sé, a ver, que es un disparate, ¿no? Eso ha llegado a ocurrir. Por esa es la parte, digamos, Negativa, sí. negativa del tema de las redes sociales y de los móviles. Evidentemente, te ahorra, sobre todo a mí, muchísimo tiempo en hacer gestiones y Sí, contactar no, hay con cosas amigos. buenísimas. Y aquí, como decía antes, como decía también Juan Pablo en otro de los vídeos, ya en el vídeo 6 que vamos a poner, hay un barrio, hay una parte anexa a Tío Pino donde venían muchísimos amigos de allí, del otro lado, ¿no? Es la Disa, la barriada de la, ¿cómo era? La de colores. La casa, la de los colores. Y también forma parte de la historia de Tío Pino, como no podía ser de otra manera, la Disa, la que llamábamos las casas de colores cuando éramos niños. La Disa, vecinos y amigos con el que compartíamos ratos de infancia. Inolvidable. La Disa, historia de Tío Pino. La Disa, de ahí tenemos amigos, como puede ser, que de los que yo recuerdo, Ciro, Carlos, uno que se nos murió, Mingo el domingo, se murió muy joven, el hermano Hito, el hermano de Mario. No sé si Nené era un chico que conozco que era también de barrio, y después estaba Pacuco, se llamaba, o Paco, uno que tenía Sí, unos sí, pelos sí, largos, sí, también, que sí, cuando la policía iba a hacer nada, lo trancaban siempre, como tenía los pelos largos. Fanfi, me estaba un acordando de grandísimo Fanfi. jugador. Fanfi. Y mucha gente de allí. Pacuco, sí, ese vivía justo Pacuco, en ¿verdad? la Se esquina llamaba. de uno de los bloques centrales. El Coco, algo así, llamaban a uno, Coco, que llamaba Coco. y el que nosotros vemos a veces en Santa Cruz, por ahí por el Chapatal, creo que era de la Casa de Colores, no me acuerdo el nombre de la Casa de Colores también. La Casa de los Colores, es decir, yo la llamaba así, porque como todas las fachadas eran diferentes Pues de ahí colores. también eran la Disa, pero también era. Sí, no, eran parte Y del había- yo me barrio. acuerdo de unas chicas que vivían allí, ¿cómo se llamaban? Carmen y... Sí. Ay, Dios, ¿cómo se llamaba la otra niña? Ay, ahora sí que no me acuerdo, que el padre trabajaba en Puerto. Eran hermanas. Sí, exactamente, eran hermanas, sí. Sí. No, eran parte de Tío Sí, me Pino. acuerdo en de esa realidad. chica, La gente de ahí era parte del. Yo siempre consideré que era Tío Pino. Igual que el tema de Somosierra, pues bajabas al hoyo ahí. Manolo se llamaba el padre. El padre. Manolo. Ahí en Somosierra tenías una gran variedad. Pare- Era de todo un poco. Qué enorme también de barrio. Qué barrio tan grande. Yo vivía en la Divina Pastora
Ahí vivíamos en el Foro Apache. Nosotros estamos en el medio de todo, la charca. Mira, el otro día me preguntaron, por cierto, no sé, no recuerdo ahora quién, me preguntó, cuando fuimos ayer a la playa, el chico aquel Alejandro, el que vino con... ¿Te acuerdas que estuvimos hablando de dónde estaban los límites de los barrios? De García Escames con Somosierra, y estuvimos comentando el caso de Somosierra y García Escames, que se dice que está justo cuando estás llegando... A la plaza, ¿no? Pero por arriba, por la carretera general, Sí. cuando llegas al semáforo que después doblas a la izquierda Sí, para meterte en la autopista, sí, ahí sí. está, Sí, que después viene Miramar. Exactamente. Es que Pero Eso es muy Chamberí, difícil. cuidado que eso es Chamberí. Chamberí después Chamberí, Miramar. después está Miramar. Pero el linde estaba en la carretera. Somosierra como y todo. García Escames, el Somoga, Sí. el Somosierra y García Sí. Escames, termina en la placita. En la placita, vaya. Yo creo que, bueno, un poco más arriba también, un poco más arriba, porque, claro, la placita, el mercado, El mercado, ahí sí. hay un La vejera. que enganchas para ir a la autopista. Ajá. Nada que por ahí más o menos, porque de ahí Está para el arriba es límite. Chamberí. Vale. Creo que es así. Sí, la así vejera, por los la barrios. vejera Bueno, es pero todos estábamos unidos. Después Sí, esos sí. son cosas que salieron después, ¿no? No, pero tú ten en cuenta que la carretera general era realmente casi el linde. El Mira linde, dónde está sí. Tío Pino y dónde estaba García Sí, Escames. Sí, prácticamente el Todos límite. juntos, eso sí. Sí. Por eso de ahí el grupo que tenemos del que somos creo que todos miembros, no eres de Tío Pino, el de Facebook, somos el de Sierra, Somosierra y tal, sí. porque son los barrios que eran, Sí, estaban prácticamente... se olvidaron de la Divina Pastora. Siempre Sí. hemos sido los marginados y todo el mundo iba a mandarse allí la carnita con Cierto. pescado en el bar de Miguel o en el barquito El bar de del Miguel. café. Sí, Y es los verdad, bocadillos sí. de lomo, Sí, es cierto, aquello, es cierto, sí. donde estaba el tamanaco, la barbería de tamanacos. Pedro, las pumas. Y Es que al fin y al cabo son el la esencia de los barrios, ¿no? El Porque- supermercado, la Yo dulcería creo que también. eso formó parte, digamos, de la expansión del área metropolitana de Santa Cruz. Sí. Y ahí se acogieron la cantidad de trabajadores que vinieron de la parte alta de la isla, zona de la laguna, etcétera, Sí, es etcétera, verdad, es verdad. a trabajar a Santa Cruz, porque la refinería era, digamos, un boom increíble. En la refinería empezaron a contratar personal, pero como locos. Sí, hombre. O sea, ten en cuenta que la refinería tiene un espacio que ahora mismo se va a hacer yo creo que la parte más impresionante del área metropolitana después de casi 100 años va a ser ahí. Sí, la O ampliación. sea, tiene va a un ser una proyecto, ampliación sí. increíble. ¿Por qué? Porque gracias a Dios la refinería fue, digamos, el estímulo económico que llenó Santa Cruz, pues, Sí, de Un montón de trabajadores, un montón de gente Y a trabajadora. lo que se unieron, por ejemplo, Yo la conozco, fábrica mira. de tabaco de Record, Sí, la Corona, Record, todo sí. eso. Yo me acuerdo la de- Philip Morris, de ahí la vivió Philip mucha Morris. familia de un señor, fíjate lo que te voy a litografía contar. Romero, que era otra empresa También, importante. de litografía. Yo conocí a un señor que ya falleció, era una bellísima, ¿no? Don Pedro Hernández, que vivía por encima, fíjate lo que te voy a decir, en el camino del Rayo, en la laguna, La laguna, arriba, en la Camino del laguna, Rayo. y bajaba. Por ahí vivía tu hermano Fernando. Sí, exactamente. Pues por esa zona de ahí bajaba andando desde su casa hasta la refinería donde trabajaba. Kilómetros. Sí, ¿No? para ahorrarse la media perra o la perra que le costaba la guagua. Y entonces se levantaba muy Don temprano. Pedro, usted sí que tenía, y abrigadito, porque el frío que tenía que Sí, no, escúchame. Para que tú veas cómo era la gente antes, por ahorrarse el dinero del ahorrarse el transporte. dinero. Pero cuánto era una perra ahora. Ni se sabe. En aquella época sería mucho dinero para él ahorrársela. Y la gente que de la Barra de la Victoria, se llama así, ¿no? También eran trabajadores de la refinería. Es que yo creo que hubo un montón de barrios, de los gladiolos incluso también, que por eso los barrios empezaron a expandirse también, por el trabajo que proporcionaba la refinería. Es Sí, que la refinería sí, le dio trabajo a muchísima Es gente. que date cuenta que no solo los Un estímulo económico muy grande, ¿eh? no solo los contratados directamente por CEPSA, sino las contratas y Contratas que subcontratas. había, Sí, efectivamente. señor, todas las empresas que trabajan dentro de ahí, Ten en de cuenta cerrajería y mucho demás, la- ¿no?
la zona de los llanos, de los llanos, toda la claro, zona esa claro. de ahí de la ermita de Regla, Exactamente. todo eso Siempre creció. ha sido, estaba la Chatarra, la Disa, la Cepsa, siempre está un lugar oculto. Sí. Ahora ya no, porque está lo que está, Cortefiel, Pues era el Santa Cruz, el origen de Santa Cruz. el Corte Inglés. Ten en cuenta que estaba el Lazareto. Exactamente, el Lazareto. Estaba el Era origen de Lazareto, que era el Palmetto. Oye, hablando de empresas importantes en la isla, que dieron de comer en muchas casas, gracias al trabajo, sobre todo el padre, que era el que salía a currar, la madre era la que curraba, pero en casa. que bastante curraba. La que curraba y ponía toda la tropa en orden, ¿no? Hablemos del Aselgan, Juan Pablo lo recordaba. Otro de los lugares que no podemos olvidar y que recordamos también con mucho cariño está aquí. Ahora el aspecto es otro, sin duda. La Selgan. Aquí veníamos a comprar la leche, los yogures, aquellos yogures de 15, después empezaron a llegar aquellos yogures de beber con canela, yo me los mandaba todas. Y también veníamos a buscar agua cuando había restricciones de agua. Saben ustedes que esto también fue un colegio, el Colegio San Carlos. Qué momentos tan bonitos también. ¿Cuántos estudiaron aquí en el colegio, verdad? Pues sí. Pues sí, Hay la algunos verdad. cortitos, Sí, la Selgan, nuestra querida Selgan. Nuestra Selgan allí de toda la vida, que yo recuerdo que llegaba, incluso vi entrar camiones de caña de azúcar. Eso me dio mi hermano. Sí, y yo llegué a ver entrar, Mi bueno, hermano me lo decía, Antonio. tirábamos detrás del camión y le cogíamos alguna que se podía alguna escapar. caía, alguna. Pues allí la verdad que yo vi digamos, la empresa por dentro, y aquello era, en aquella época era espectacular, con los ojos de un niño, como no podía ser de otra forma, impresionado por cómo se hacía los yogures, cómo cargaban las botellas de leche. Yo me alegro mucho porque he escuchado de que el hijo de un antiguo trabajador de Sí, ahí exactamente. va a Qué resucitar bonito. esa empresa muy nuestra. Bienvenido. Sí, bien, era con esta leche garantizamos leche. Con esta leche garantizamos agua al natural. Sí, pero no lo decíamos quise con decir. mala leche. Con mala agua al leche. natural. Qué bonito. Pero recuerdo en los colegios que nos llevaban eso, y la Intesa también, que era otra que estaba por la Huerta de los Pájaros. Por la Vuelta de los Pájaros, la curva ahí. Yo lo celebro sencillamente porque es una empresa nuestra, una empresa canaria, una empresa de nuestra gente, Buenísimo. del esfuerzo y el Es una sacrificio maravilla. de todo ese tipo de cosas. Te deseo toda la suerte del mundo, desde estas líneas de aquí, para que todo vaya bien, sin lugar a dudas. Y yo creo que apunta tú algo más sobre el Colegio San Carlos, si quieres. Sí, también mencionaba el colegio, ¿no? En el Colegio de San Carlos, bueno, me acuerdo de don Carlos, que era el director, que impresionaba, un señor mayor, así con esas caras, con ese aspecto siempre, que tú decías, no, este hombre tiene que estar enfadado todo el día. Mi hermana Pili, por ejemplo, hizo octavo de GB ahí. Y bueno, yo, claro, venías también del colegio y veías la algarabía. Es que era curioso porque dentro del barrio ver un colegio llamaba como un poco la atención. Sí. Me resultaba bastante... Tuvo muchísima aceptación ese colegio. Sí. Muchos me acuerdo alumnos que- pasaron por allí, gente, bastante. Después muchos de ellos fueron ya después a los institutos, ¿no? Sí, cuando quitaron el colegio, porque Sí, el sí, colegio sí. lo quitaron, una pena. Yo veo con cierta frecuencia a uno de los hijos de don Carlos, lo he visto y hemos hablado y tal, recordando esos tiempos. Qué bueno. Y me estaba acordando también una cosa de la Selgan, porque yo también una vez entré y me llamó la atención y claro, me parecía también, no, pero qué grande es, bueno, la gente trabajando ahí. Me acuerdo que yo con las botas aquellas, sí, que sí, sí. los Sí, las trajes elásticas, blancos bueno. y tal. Y me llamó una vez la atención porque, claro, yo vivir al lado de la Selgan, como fue creciendo el negocio, había unos camiones que les costaba un montón entrar. Sí. Y de hecho se Articulados, cargaron ¿no? una vez una de las Sí, vallas, sí, porque sí. no podía maniobrar el camión, eran unos camiones larguísimos, porque al principio eran aquellos pequeños, aquellos sí, camiones sí. de toda la vida, pero el crecimiento, bueno, de hecho después también decían que estas industrias tenían que desplazarse a los polígonos, Sí. pero me llamó la atención y ahí iba, me acuerdo también ir a buscar el agua, cuando había restricciones de agua, cogíamos el agua de la Selgan y luego ya, bueno, lo de los yogures y toda, y la buena cantidad de vecinos nuestros que trabajaron en la Selgan, que hubo un Ahora que número hay ahí, importante. que- Nada, Está abandonado. ruina, rata. Sí. Está abandonado y además con un peligro, porque mi madre nos los contaba,
bueno, se me empezó a meter ocupas y tal. Sí, y sí, un sí, peligro de que se desplome aquello y se los mate, claro. Y da pena, porque los que hemos vivido allí, ves lo que había ahí. Aquello era la vida que grandioso tenía. porque aquello era economía. Sí, exactamente. Pero no solo que no esté activo, sino que encima que no está activo, como está pasando con algunos lugares de Santa Cruz, me estoy acordando ahora del balneario, que Igual, encima queda con un igual, aspecto igual. penoso. Sí, O sea, sí. pues haz algo, manténlo, porque Sí. son elementos de la ciudad. Pues mira, de un los barrios ambulatorio de la allí ciudad. precioso. Sí, por por ejemplo, ejemplo. pues si vamos a poner algo, Por ejemplo. si vamos a hacerle algo, En un el ambulatorio, un balneario centro de donde salud. puedes dividir Y para es los un mayores, espacio para todos. importante, ¿eh? Es No, un yo lo que espacio te digo, importante. yo tengo entendido que en el balneario concretamente se va a hacer un centro Sí, de salud. se va a hacer. Pero que lo que Se hagan, va a hacer, porque... pero a ver, que yo paso con mucha Pero lo que pasa es que se va a hacer uno Las Palmas 2, no han hecho nada. Sí, Y yo voy- y no mañana terminan de paso hacerlo. por allí ¿no? y da pena porque también eso pertenece a nuestra infancia. Totalmente. A la historia de Totalmente. todos los ciudadanos allí, porque lo que digo, era economía, era Me parece porque que eran era 4 pesetas. porque era una cosa tan cercana, porque mi primo trabajaba allí, un amigo nuestro trabajaban 20 o 30 personas del que barrio, forma trabajaban parte- allí forma y parte comían de su la historia familia de de la ahí ciudad. ellos. Sí, En el y, caso y de- los elementos, ya que hemos perdido bastantes, porque Sí. hay algunos aspectos, elementos de la ciudad que incluso se han derribado, por lo menos los que están, aunque no sean tan antiguos, entre comillas, Sí. que sean de los años 40, 50 o 60, por lo menos manténlos vivos en el sentido, aunque no se haga la actividad que se hacía, pero manténlo. Haz un mantenimiento del edificio e incluso utilízalo después para otras cosas. Sí, señor. Como estamos hablando del balneario, recuerdo que yo veraneé un año allí con mi Vos, qué padre. tiempos aquellos, Pablo. Sí, sí, porque además es que, como en otros, o sea, que no solo con el balneario, habían precios especiales para los trabajadores Sí, de refinería. de refinería. Y Ah. mi padre, pues, bueno, un agosto lo pasamos Qué allí. tiempo, qué tiempo. Sí, sí, sí. Y se podían quedar a dormir incluso. Sí, 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 en lo que sí, estaba sí. al lado, Sí, el, sí, sí, el no. edificio aquel que está al lado. Nos En quedamos el ahí. balneario, a ver, ¿quién no fue feliz en el Sí, balneario? sí, sí. Ahí Pues va- ahí vamos todos. Hay imágenes muy bonitas de, por lo que decíamos antes, las fotos del barrio, pero también de las fotos de la ciudad, que a veces uno ve en las redes sociales. Me estaba acordando de la del Cabildo, cuando llegaba prácticamente el agua. Sí. Y estaba Sí, bonito, sí, la sí. gente iba a pescar. Ah, sí, sí, sí. Yo fui a pescar Bueno, muchas veces ahí ahí. pescábamos los centollos, Sí, sí. tirábamos. Joder. Era, te tirabas y ponías en las cáscaras de naranja basura. Sí, sí, sí. Y después te venías para acá y cuando salía el animalito a comer y tú lo virabas Lo arriba cogía. y lo cogías. Allí El pesqué centollo. yo unas cuantas veces. Y ya Y ir a decirlo, tirar la caña allí. el balneario, una limpieza exquisita. Sí. Yo tenía allí, cogíamos una taquilla para meter nuestras cositas y tal. Si alguien que vea este reportaje estuvo en el balneario, de aquí darle las gracias, porque aquello era Qué bonito. pura limpieza. Sí, Allí señor. no veía Sí. nada de suciedad. No. El agua era impresionantemente limpia y el servicio, comías, tomabas tu Coca-Colita, tus historias. Entrañable total el balneario. Aquello era Todos súper disfrutamos de limpieza y nada de historias extrañas, era todo muy familiar y muy agradable. Qué bueno. El balneario, que creo que va a ser un centro de salud, ojalá lo restauren. Pues hagan algo. Lo Y que que sea. sea. En el Tío Pino la Selgan, que ponga un centro de salud fantástico también. También. Allí también. Bueno, oye, y hablando de cosas ya, porque el calor nos está comiendo, el tiempo se nos está marchando ya llevamos un ratito Pues muy bien, interesante. súper bueno. Seguro que 2 horas y nos las pegamos también, conociéndonos como nos conocemos. Instalaciones deportivas y la Florita, que nació mucho más tarde. Más tarde. Aquellos canteros que existían, las construcciones, todavía me acuerdo de todo eso. Juan Pablo hablaba. El mundo evoluciona y los barrios también. Los barrios cambian su cara, su imagen. Miren, una zona deportiva, porque todo barrio tiene que tener una zona deportiva. Maravilloso, canchas de tenis, canchas de baloncesto. Pero, ¿cómo vamos a olvidar nuestro campito de tierra? Donde veníamos a jugar con las botas, aquellas, las botas marconeras, nos raspábamos, llovía, llenos de fango, tu madre, quítate las botas antes de subir. Y cómo no, la charca, la Guardia Civil. Yo me acuerdo de ver a la gente haciendo ahí instrucción, a los militares, a los guardias civiles, haciendo instrucción. Y en la charca hay muchas historias, se podría hacer una especie de Netflix, La Charca, primera temporada. Mi amigo Pablo dice en las malas lenguas que se metió en la charca alguna vez, como si fuera una película esta de terror. En fin, y si giramos un poco, vamos a encontrarnos con eso que les decía de cómo cambia un barrio.
La Florita, entrañable. También jugamos partidos de fútbol aquí contra la Florita, los partidos de la parte de arriba, la parte de abajo. ¿Cuántos partidazos nos echamos aquí? El Monchi, ¿se acuerdan del entrañable Monchi? Que en gloria está. Y aquí, antes de estar la Florita, existía un descampado maravilloso, donde veníamos a hacer picnic, que es lo que se dice ahora en plan fino, pero que también me acuerdo de ver a la gente haciendo motocross. En definitiva, un barrio que lo ha tenido todo, que ha cambiado su imagen ni para bien ni para mal, sino que es diferente, pero que guarda unos tesoros que tenemos que recordar. Pues sí, señor. No me imaginaba que yo decía esas cosas. Ahora lo estoy escuchando y digo, oye, pues ese fui yo. Sí, tuviste un buen... ¿ves? Cuando a uno le tocan el coco y el disco duro... No, y si estás ahí... Y te sale todo, ¿no? Está... Y conforme vas hablando te... Yo tengo muchos recuerdos, especialmente del... Además, como también estaba... Claro, mi casa daba al campo. Me ponía a veces... Me acuerdo a mi padre asomado viendo partidos y me decía, qué gol fallaste, qué malo eres. y veías los partidos ahí delante y bueno, Pepe, tú estuviste ahí. Y de vez en cuando alguna tangana también. También, y yo alguna vez arbitrando también que me echaban las brocas. ¿Tú te acuerdas que en el campo además había una parte que era súper fastidiada porque tenía un montón de piedras? ¿Se acuerdan? Que había una zona que era... La parte de acá, eso era un agujero y fue tapado. Ahí como te pegaba al muro era complicado. Y después por el otro lado también que se levantaba un poco el campo, digamos, también tenía ahí piedra que como te dieras ahí un... Éramos artistas. Estaba a dos niveles. Ahí se está. Bueno, pues ahí jugaron ligas allí de barrio increíbles. El primero era con los palos eran como de madera. Después alguien fue Monchi el que llevó los de hierro aquellos. Monchi fue quien mandó porque Monchi ese campo de fútbol, no por echarme flores. Mi generación fue el que lo hizo. Allí estuvimos limpiando, quitando piedra. Acuérdate, bueno, que tú también fuiste por ahí. Y los postes eran que nos íbamos a las obras y de piedra. Y nos mamábamos los postes y en ocasiones venían los obreros, le montaban la portería y se la llevaban. Sí, pero muchas veces tú nosotros lo íbamos a buscar después. Al principio los límites eran piedras grandes. Hombre, claro, las rayas. Exactamente. Se llegó una vez a poner con cal y todo, ¿verdad? Yo me acuerdo. Sí, después el campo ese cogió un caché a nivel, porque estaban los campeonatos entre los barrios, el barrio Erdúji, el barrio de Buenos Aires, Somosierra, Tío Pino, el Camino de Hierro que tenía también un equipo, a lo mejor venía alguien del barrio de la Salud eran ligas bastante importantes, eran ligas entre barrios y donde salieron muchísimos jugadores. Los juegos municipales, yo creo que fue el principio, fueron estas... esos partidos. Sí. Ahí salió hace unos años que Gerardo creo que jugaba, un equipo de la CEPSA que tuvo, pero ya digo años después, y jugaban incluso ahí y se llenaba el campo. ¿Sabes quién es Gerardo? ¿Te acuerdas de él? Y él jugaba atrás, que era muy bueno. Y ese equipo tuvo un cierto caché, quiero decir que jugó finales y jugó tal, pero estoy hablando ya un poco más moderno. Y después de ahí salieron muy buenos jugadores del barrio. Hay gente que jugaba muy bien a fútbol. Ese campito... Ahí en ese campito salió Fanfi. El Lean, que jugaba muy bien. Dou también. Francis, pero Francis fue como que vino de otro lugar. Francis vivía en Santa Cruz. Sí. Si no me equivoco, era así. Vino con sus padres, tu padre era tal, se instalaron por allí, por el frente de tu casa, Jorge. Sí. Y bueno, vino y tenía una clase tremenda, enseguida se lo llevaron. Pero jugaba con nosotros, allí en el barrio jugaba muy bien, ¿no? Por supuesto. Y en ese campo salieron Ramón, salieron buenos jugadores, Chuchi. Román, Kiko, Moñi, los hermanos. Los hermanos, era muy bueno. Juani, había uno que se llamaba Juani que era muy bueno. Jorge Loreja, Huicho, que en paz descanse, que jugaba bien, lo que pasa es que después ya Luis lo dejó. Y bueno, pues hay una serie de jugadores que Beltrán, que en paz descanse también, Beltrán que jugaba muy bien, se jodió las rodillas y le cortó su trayectoria, pero bueno, si vamos a hablar de ese campo, de ahí salieron muy buenos jugadores que jugaban ahí y en la calle. Es que la calle tenía su magia. Su magia, jugar en la calle era algo especial, sí. ¿Quién no cogió el balón estando en la calle y salir corriendo porque salía el vecino al lado que estaba hasta las narices de los pelotazos? Los pelotazos en la pared, le va a dar el coche y tal. Ahí estaban unos cuantos que no voy a nombrar,
pero que con el tiempo me he dado cuenta yo de lo que tenía razón. Sí, Claro, que lo ves ahora. Que tenía Yo razón. me acuerdo de la alemana, La alemana Juan Alberto, o sea, se enfadaba Se porque enfadaba. ahí le metíamos unos pelotazos Claro. que la marinera, la pobre. Después era razonable porque teníamos el campo para ir a jugar. Y jugábamos en la teníamos calle. sitio para ir a jugar y jugábamos Jugábamos en la calle. acera de casa, claro. Y después, bueno, pues Y sí. vale. Y ahora cuando juegan los pibes, pues ya sales con tal, porque tú te acuerdas de cuando eras pibe y sales con. Ahora con como otro dices tú, ahora rollito, lo ¿no? entendemos. Sí. Y Sí, sin a ver. césped artificial. Nada. No, Vamos. Césped, Los ¿qué? raspones ¿Eso qué aquellos. era? No, yo contaba lo del fango, lo del lodo ese, porque es verdad que cuando llovía se te ponía en la bota y todo debajo lleno de barro, que me dabas viajes en la calle. Y qué suerte que había fango, porque Sí, cuando sí, era portero ni rodillera ni nada. Te Pegaba tiraba ahí. unos viajes contra el suelo. Que esto también nos Era hace muy recordar meritorio el ser portero. el tiempo, cuando es verdad que llovía, porque ya que no llueve nada, pero llovía, y bajaba el agua por el camino de Sí, hierro, sí, me sí. acuerdo, o te asomabas y veías caer ese agua torrencial y salía y venías todo mojado, tu madre te echaba la bronca, ¿cómo vienes? Te vas a poner malo, tal. Son todos esos recuerdos que bueno, que los traemos otra vez aquí. Yo que- te digo una cosa, yo siempre tuve la esperanza, hablando de esas instalaciones deportivas, que allí hicieran un campo de fútbol. Sí. De fútbol, verdad, de fútbol de verdad. 7, Sí, sí, más sí. pequeño, pero que pudieran sacar, porque tío Pino, que lo comentaban ustedes en otros documentos, ha metido un bajón tremendo. Sí. Sí, sí, sí. Sí. Nos dimos cuenta en la visita, en Yo- las dos visitas que sí, hemos además hecho. usted fue un Estaba- sábado. Yo fui también un sábado hace poco Desangelado, desangelado. a casa de unos amigos familiares y me di cuenta de que no es que yo llegara ahora a las 12, sino que ibas un sábado y tampoco a las 12 había. Está. Yo supongo que es una también algo normal, no sé si en otros barrios, de estos barrios de extensión, digamos, de Santa Cruz, toda la zona de, yo qué sé, San Pío, Juan 23, los Gladiolos menos porque está más en la ciudad. No sé si pasa lo mismo, pero es que nosotros íbamos por ahí y no vimos a casi nadie. Y antes veías a Tío la gente Pino en ha la caído calle. mucho. Yo visito barrios Y y, no están Tío así. Pino es uno de los más que ha caído. Tú ves otros con más actividad. Sí, con más actividad. Hombre, si vas al mediodía te das cuenta que los niños están en el colegio, Ya. o en el instituto, o donde No, esté. pero un sábado, por ejemplo, Pero te vas, yo qué sé, te vas en Somosierra, te vas al campo de fútbol, están todos allí. puede ser también Y hay que no una- haya actividades dentro del barrio. Si llegas a meter el campo de fútbol Por ejemplo. a la actividad, Claro. es fenómeno. Pero como viste, un pinta de tenis. Sí, una cosa como y más- es que más vas allí, particular. ves todo, A ver, a alguien jugar, claro Sí, está. sí, claro, claro. Pero es que no tiene. No hay actividad. Es una Yo pena. estuve no hace mucho cuando vi el vídeo. ya de Del antiguos y bueno, eso que te remueve un poco la nostalgia y fui a la calle donde vivíamos mis padres y me quedé un poquito tocado. Sí, Sí. sí, sí, Me sí, quedé sí. un poquito tocado porque lo vi un poquito feo. No, y las casas no están como No, el cuidado de el antes, están parque, el estropeadas. parque infantil estaba lleno de árboles, pero no había para los niños. Y entonces me quedé un poquito así tocadito de... Antes era Me dio que no nostalgia. había cama para tanta gente, y ahora hay mucha cama y falta la gente. Le falta vida, le Exactamente, falta es la vida lo que le falta. latido, Exactamente. le falta Yo creo que, latido. que el calificativo correcto es el le falta latido, le falta Latido, un, lo ven. puntito, ¿no? Nosotros nos emocionamos por recordar tantas cosas, pero al mismo tiempo dijimos, muchachos, nosotros estamos Porque fue ese recordando barrio. aquí, querido amigo, estamos recordando una vida. una vida. Bueno, una una vida infancia. feliz y una vida feliz. Pues nos vamos, ya estamos muy cerca de la hora y media nos quedan 9 minutitos. Una hora y media. Una hora y media. Mi madre. Vamos a darle final a esa hora y media. Y nos vamos a lo que Juan Pablo en su momento decía, el puente, la Cueva de las Pistolas, el barranco. Vamos a ver lo que comentaba. Un barrio que se precie también es sinónimo de fiesta, de anécdotas. Se nos han quedado un montón, seguro. Ahora estábamos recordando algunas. Aquí detrás, más o menos a esta altura, estaba la portería, ¿se acuerdan? Las porterías aquellas de hierro del campito de fútbol. Y cuando se caía el balón por aquí, no, vete a buscarlo tú, no, yo no voy. Y dentro unas cuevas, esas cuevas de cuarto milenio, del misterio y de... Y fiesta también se produjo cuando nos colocaron el puente. ¿Se acuerdan que antes teníamos que bajar por el barranco y volver a subir? No, nos montaron el puente y para nosotros aquello fue como si fuera el puente de Brooklyn. Y también recuerdo ahora, y seguimos, el Campito de Bocha, que era otro momento de fiesta.
pero fiesta, 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 y es emblemática, la tenemos en nuestro parque, el Parque de Tío Pino. Aquí hay cosas que se pueden decir y otras que no, porque aquí hubo de todo, pero forma parte también de nuestro barrio y queríamos recordarlo con ustedes. El Parque de Tío Pino. Qué barrio, bueno, qué diversidad, qué maravilla, qué recuerdo, qué nostalgia. A ver, Juan Pablo, cosas que sí, cosas que no, aclara. A ver, enamorada ahí en el parque, ¿no? Era un clásico, el enamoramiento ahí en el parque. ¿Cuántas veces nos oímos decir o hacer, vamos a jugar a los médicos ahí en el parque? Bueno. O sea, Era una cosa... Así quería poner el ambulatorio. La seguridad social de Tío Pino era esa, y no, alguna vacuna se puso. Después ya había otro momento, bueno, como Había que buscar un sitio, ¿no? Pues ya está. No, y después otro momento de fiestilla, alguna subida de tono. Ahí tenía el bar Manolo Hormiga. Sí. Ahí unos cuantos nos comimos unos cuantos pedos. No me comí 2 o 3. Y algunos tenderetes se hicieron ahí también. Yo me acuerdo de algunas fiestas, ¿verdad? Ahí hubo un último campeonato de Tío Pino que lo organicé yo y lo hicimos con toda la gente ya mayor. Fíjate cómo era el campeonato, que nuestro equipo se llamaba Lavillo. La orquesta de... La orquesta de Lavillo que la acabó, de carnavales. De la que vino Celia Cruz cantando con ellos. Llamamos Lavillo. Sí, histórico. Y el domingo que me refería era Domingo el Cangrejo. Vale. Una persona excepcional también. Sí. Y lo queríamos un montón. Y bueno, Sí, tuvo, me acuerdo. Y ahí hacíamos la entrega de trofeos y los envites. Exacto, claro. Yo me acuerdo de ver ahí un bullicio en el había parque. Buen ambiente, sí. Es que es lo que decíamos antes y ahora ya todo... Pero ¿qué pasa? Que el buen ambiente ese era, te mandas 4 fogonazos, empiezas a gritar y la gente que vive al lado... No, y hay una cosa que quizás por eso el barrio ha perdido también ese latido, que es que hay personas que se han marchado de los barrios y entonces claro, empieza a venir gente que no tiene esa vinculación con el barrio, entonces no son familias, no por nada, no son vecinos que tengan esa vinculación al barrio, entonces el barrio a ellos les parece, bueno, es el lugar donde vivo ahora, pero no tiene la vinculación nosotros que vivimos desde niños ahí, entonces eso también un poco explica que los barrios ahora, o por lo menos el nuestro, tenga un poquito ese... Y lo que estaba diciendo Pepe, que les puede molestar a los vecinos que hoy en día cualquier evento que haga siempre es molesto. Siempre es molesto. Cuando nosotros se lo planteamos al ayuntamiento, el hacer el encuentro, lo primero que nos dijeron es en las canchas deportivas no se puede hacer porque es privado, es una concesión privada, y en el parque tampoco, porque las molestias a los vecinos. O sea que teníamos que... Y lo bien que viven los vecinos allí con la tranquilidad que hay ahora. Claro. Porque ahora es que no se oye los pajaritos. No, los pajaritos se oían, ahora en los vídeos lo estábamos viendo. Sí, lo que nos acompañaron. Maravilloso. Lo que nos acompañaron fueron los pajaritos. Sí. Pues esa es la tranquilidad que hay en Tío Pino. No, el barrio desde luego que tranquilo es. Y las viviendas son buenas, lo único es el tema de los ascensores. Las viviendas son muy buenas. Pero las viviendas son, para las que hay por ahí ahora, son buenísimas. Pues yo quisiera hacer un apunte sobre el barranco. Por cierto, el presidente del gobierno, Fernando Clavijo, vive allí. Sí, ahí estuvo. Pues lo que les comentaba, quiero hacer un apunte sobre el barranco de Tío Pino, también conocido como Barranco del Hierro. En ese barranco, en la época mía por lo pronto, era un barranco súper limpio. Sí. Y esto quiero hacer hincapié. Allí nos comimos muchísimos pulpos guisados. Allí nos bañamos muchísimas veces porque habíamos hecho una represa. Nosotros, los niños de la época. Qué bonito. No había puente. No había puente. El tubo del agua. El tubo del agua. Arriba, cruzaba por arriba. Pero para ir a colegios como el Colegio Baico, para ir al instituto, que ya en esa época estaba. Instituto Nacional de Enseñanza Media Masculina. Exactamente, sí. Había que remarcar porque había una zona para los chicos y otra zona para las chicas, que era, me parece, la sesión delegada o algo así. Corríjame si... Y había que cruzar, evidentemente, una finca preciosa. El barranco y una finca preciosa que había, de platanera. De platanera, y antes de eso había un caminito que pasaba por una casa, la casa de Bartolo, al que le amargábamos la vida al hombre que no vea. Yo no me acordaba de eso. La casa de Bartolo, lo iba a comentar ahora, era un caserón enorme, que bueno,
que allí todo el mundo sabía quién era Bartolo y los perros que tenía, que como te acercaras demasiado te enseñaban los dientes. Comentar que allí muchas veces nos entreteníamos en una cosa que igual ahora parece una estupidez, y era en coger nidos de avispas Sí. y de poner trampas para los lagartos. Los pobres lagartos. Los pobres lagartos que tenían que aguantarnos allí Los muchísimo lagartos. tiempo. Pero comentarles eso, hacíamos de comer en el barranco y nos bañábamos en el barranco. Y O había sea, un charco en el barranco de Tío Pío, yendo hacia la Guardia Civil, a la En lo parte de alto, sí, arriba, en la parte alta. que tenía casi 2 metros de profundidad, no era muy grande, era más o menos como la mesa así, Sí. y ahí nos bañábamos. Se Sí, puede sí, uno sí, bañar. Sí, 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 Ahí sí. nos Y el bañábamos. agua El era charco limpia. azul lo llamábamos, me acuerdo ya. Y también había alguien que cerca hacía sus plantaciones allí también. Había alguna había alguna plantación. Y quien lo trincó la Guardia Civil, pues decía, oye, ¿Esto qué es? Los trincaron Bueno, y tal. y Jorge comentaba, hace un rato estuvimos hablando lo de la cueva de las pistolas que decían ahí. Con la pistola, donde Sí, nos metíamos. eso quería comentarles porque yo estuve presente cuando se descubrieron las famosas 4 o 5 pistolas que evidentemente corrimos como locos a entregar a la Guardia Civil. Era una cueva que siempre estaba como tapiada al fondo, podíamos entrar, allí jugábamos. Entrábamos arrastrando. No, había que entrar arrastrándose. Entonces yo no sé si fue el Bola o uno de ellos, quitó un par de piedras y se cayó el murito que separaba la entrada de lo que luego encontramos después. Bueno, pues después encontramos que entramos con unas velas que se apagaba casi siempre y encontramos eso, bueno, encontraron ellos, yo no entré en ese momento, unas pistolas que estaban unas encima de otras con un montón de como letras para serigrafiar, algo así, ¿no? Para marcar. Guerra civil. Sí, exactamente. Yo calculaba que eso había sido de la guerra civil. Entramos, nos poníamos de pie y había como una especie de salón dentro de la cueva, valga la expresión, y allí fue donde encontraban las pistolas y te podías sentar además ahí. Sí, Esa como una fue la- cámara principal que decíamos antes, ¿no? Exactamente, Que siempre sí. las cuevas suelen tener un lugar más amplio. Una ¿no? entrada, Como luego una estaba cámara, pues la ¿no? cámara Como una principal sala detrás principal. que subías y yo ya, mi padre me prestó una linterna y pudimos Oh, entrar qué bueno. y llevarle pues las letritas esas para poder serigrafiar y cosas de esas que estaban allí metidas. Y las pistolas a día de hoy pues parece que eran, no sé, pues serían del 9 Parabellum o algo similar, de esas pistolas antiguas con cargador y todo ese rollo. Pues amigos míos, ¿hay algo más que añadir? Pablo, Juan Pablo, Dar sobre hable todo- ahora o calle para siempre. Sí, sobre todo las gracias por este momento y Gracias a ustedes. la formación de este equipo que lo que conlleva es hacer pues una reunión, un encuentro entre todos los vecinos y sobre todo las anécdotas vividas en el barrio santacrucero, Exactamente. tan entrañable como es Tío Pío. Tío Pío. Yo venía con expectativa, porque además conociéndolos a ustedes, digo, pero No te me voy a queda ir, nada, me no te voy queda a ir nada. realmente sorprendido, agradecido, emocionado, porque siempre Nosotros me emociono estamos igual, con todo. Pablo. O sea, Pablo, vamos, nos hemos sentido además. Yo venía un poco así, a ver si me estudié bien la lección, o sea, pero ha sido tan cordial, tan. La lesión la tienes tú en tu mente. No, y además tan espontáneo, tan verdadero, tan real que, vamos, nos vamos encantados de la vida. Nosotros nos hemos basado en lo que ustedes hicieron. Ajá. De ahí arrancamos lo que hemos hecho ahora. Pues perfecto. Y nos quedamos cortos, No, bueno. hora y media ya. Jorge, Yo solamente decir... Pregón final. Sí, pues nada, también agradecerle todos estos recuerdos tan hermosos, sobre todo de la época de mi infancia. Muy esperanzado, porque si ellos van a colaborar con nosotros en el programa del Fuleré, pues más ilusionado todavía. Porque, a ver, yo a él lo conozco de cuando era niño, a él no tanto, pero me he sentido aquí muy arropado, muy tranquilo. Y bueno, yo creo que nos espera un futuro prometedor e ilusionante. Creo que sin nada duda. más. Un abrazo. Bueno, grande y- Muchas gracias. pues ya está, hasta aquí hemos llegado y a vernos, ¿eh? Y el que tenga algo que decir, que lo diga para que cuando saquemos esto no los manden ahí. Pues nada, Muy bien. gracias. Gracias. Gracias a ti, Pepe. Libros, risas, un tambor, cada lengua nos defiende, se hace trinchera el color en la tela de la gente. Vuela, folele, vuela, por barrancos y veredas, que la vida
Por el agua va la luz y allí danza el folele, un dibujo en el azul que ningún muro detiene. Gira libre sobre el mar, mira islas que se quieren, como un guiño tropical que en la piel se nos mantiene. Vuela